Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenido a este corte informativo, hoy viernes 12 de abril de 2024. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. El acceso a la justicia no debe ser un privilegio de unos cuantos, aseguró la ministra presidenta Norma Lucía Piña. Tribunal colegiado confirmó sentencia que protege derecho a la salud y a la integración familiar de migrantes. Reformas a la ley de amparo que limitan la suspensión atentarían contra el derecho a la justicia. Comenzando con la información, la Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 84-2023, en la que invalidó una disposición de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco. Se trata de la fracción quinta del artículo 218, que preveía el requisito de no haber sido condenado por delito doloso para ser titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de dicha entidad. El Pleno determinó que la norma violaba el derecho de igualdad y no discriminación al contener una distinción que no estaba estrechamente vinculada con los perfiles inherentes al tipo de trabajo a desempeñar, además de que no tenía una conexión directa con un fin constitucionalmente válido. Y el Consejo de la Judicatura Federal firmó 3 convenios de colaboración en materia de interconexión con la Cámara de Diputados. La ministra presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, aseguró que la firma de estos convenios representa un puente de colaboración entre dos poderes de la Unión para beneficio exclusivo de la sociedad. Agregó que es una muestra del compromiso de colaboración entre poderes de un Estado constitucional y democrático de derecho. Se refleja un noble propósito en común: hacer que el derecho humano de acceder a la justicia de manera pronta, expedita y gratuita sea una realidad. El acceso a la justicia nunca debe ser un privilegio para unos cuantos, sino algo alcanzable para todas las personas que viven en nuestro país. Los convenios tienen como objetivo la interconexión de los sistemas tecnológicos de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con los de la Cámara de Diputados. Buscan eficientar trámites, la consulta, resoluciones y recepción de notificaciones por vía electrónica, así como la celebración de audiencias a distancia de los juicios de amparo. También buscan que la Cámara de Diputados adopte la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, FIREL. Porque entre más rápido se sustancien todos los procesos, se realicen así las notificaciones y se rindan los informes justificados y se lleven también a cabo las audiencias, así se logran las resoluciones más prontas y expeditas que van a beneficiar y dar certeza a la ciudadanía respecto de la protección de sus derechos. En otra información, la Defensoría Pública Federal promovió un amparo directo contra la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en materia penal del Primer Circuito, en la que se consideró penalmente responsable a Claudia Sánchez Mayorga por el delito de beneficio de la explotación sexual ajena y se ordenó su reaprehensión. La sentencia de apelación derivó de la resolución dictada en amparo directo por el Tercer Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, promovido por una presunta víctima, con el fin de que se valorara nuevamente el material probatorio. La Defensoría Pública Federal confió en que este viernes el Tribunal de Apelación responsable se pronuncie sobre la suspensión de la sentencia reclamada, con el fin de que Sánchez Mayorga no sea privada de la libertad nuevamente. Cabe destacar que Claudia logró su libertad a finales de 2022, después de haber estado 9 años en prisión. Había sido sentenciada a 22 años, 6 meses de prisión por el mencionado delito ligado al caso Solid Gold. Su libertad se logró porque se demostraron violaciones al debido proceso y porque fue víctima de tortura. El primer tribunal colegiado en materias penal y administrativa con residencia en Chihuahua confirmó el amparo que concedió el Juzgado Segundo de Distrito en dicha entidad, que protege los derechos de las personas migrantes o sujetas de protección internacional.
En dicha sentencia se reconoció la legitimación de las organizaciones de la sociedad civil para interponer el juicio de amparo ante la omisión de las autoridades de establecer medidas de protección específicas como grupos en situación de vulnerabilidad para estas personas, ordenando al Consejo de Salubridad General establecer medidas de prevención, contención y atención del COVID-19 en beneficio de la población migrante en todo el territorio, así como la elaboración de un protocolo que facilite la reunificación familiar de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. Esta resolución fue confirmada por el tribunal, precisando que si bien ya quedó superada la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Estado debe garantizar el derecho a la salud y el acceso al programa de vacunación general a las personas en situación de movilidad. Y en los restantes conceptos en los restantes agravios se propone declarar los infundados y por ende en ese aspecto se declararon infundados en cuanto que deben persistir las medidas de resguardo que establece de protección para proteger a la familia que fueron establecidas por el juzgado de distrito. De que sí, cesa como acto destacado en relación a la campaña de emergencias, a la situación de emergencia, pero no como campaña regular a las que se refiere la Ley General de Salud, en el capítulo correspondiente a la vacunación. Cabe destacar que esta sentencia del Juzgado Segundo de Distrito en Chihuahua fue confirmada por el primer tribunal colegiado en materias penal y administrativa en dicha entidad. Obtuvo el segundo lugar del Premio Sentencias Acceso a la Justicia de Personas Migrantes o Sujetas de Protección Internacional 2021. Y el segundo tribunal colegiado en materia civil del séptimo circuito determinó que para la configuración del concubinato es innecesario que las partes estén libres de matrimonio. Con ello se precisa que los artículos 139 y 139 bis del Código Civil del Estado de Veracruz son contrarios al artículo 4 constitucional, pues de acuerdo con una tesis de la primera sala, el matrimonio y el concubinato son figuras que pueden coexistir, pues el mencionado artículo constitucional establece que el Estado debe proteger a todas las formas de familia. No obstante, su conformación, el requisito estar libre de matrimonio, discrimina con base en una categoría sospechosa, estado civil, pues negar el reconocimiento a una relación de concubinato por esta condición desconoce la relación voluntaria que sostuvieron en ejercicio de su derecho y libertad de desarrollo de vida personal, pues de dicha figura derivan obligaciones y derechos en caso de su disolución, como son los alimentos, por lo que este requisito no se justifica ni siquiera en razón de la protección a la familia, porque deja en total indefensión al núcleo que se formó en el concubinato. En otra información, el Consejo de la Judicatura Federal destacó una jurisprudencia relevante del Pleno Regional en materia de trabajo de la región Centro-Sur, el cual determinó que es competencia de las autoridades locales conocer del conflicto entre una empresa comercializadora de alimentos y un trabajador. Esto es así si se advierte que la empresa únicamente comercializa los alimentos empacados, enlatados o envasados que sean producidos por otra. Ello no implica la transformación de los alimentos y por lo tanto corresponde al ámbito local. Cuando se trate de empresas con un proceso industrial de producción, entonces la competencia sí es federal, tal como lo estipula el artículo 123 constitucional. Más de 200 organizaciones de la sociedad civil se manifestaron en contra de la reforma a la ley de amparo propuesta por Morena en el Senado, misma que calificaron como una amenaza al derecho de la ciudadanía a defenderse ante la violencia y arbitrariedad de la autoridad. Acusan que el verdadero objetivo de la reforma es privar a la población, organizaciones, víctimas e incluso otras autoridades que funjan como contrapesos democráticos y defiendan los derechos humanos ante la impunidad y el control gubernamental. Ante ello, hacen un llamado al Pleno del Senado, así como a la Cámara de Diputados, a que detengan el avance del dictamen, pues atenta contra el derecho de acceso a la justicia. Por su parte, la Academia de Ciencias Penales aseguró que dicha reforma pretende impedir a los jueces otorgar suspensiones de normas con efectos generales. Advirtió que de aprobarse la reforma, se limitaría gravemente la eficacia del juicio de amparo y se vulneraría el principio de supremacía de los derechos humanos, afectando el interés social.
El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados consideró que la reforma atenta contra el principio de progresividad y contra los pilares de la democracia y el Estado de Derecho. 14:08, hacemos una breve pausa. Al regresar, la Sala Regional Ciudad de México ordenó al INE revisar si 347 personas privadas de la libertad cumplen con los requisitos para incorporarlos a la lista nominal de electores. Continuamos con la información. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral multó al Partido Verde por uso indebido de la pauta y vulneración a principios constitucionales a causa de la difusión de spots en medios de comunicación en varios estados en los que aparece el presidente de la República, lo que indicó genera una desventaja al resto de los partidos en la contienda electoral. Por otra parte, emitió 2 multas a la candidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, así como a los partidos PAN, PRI, PRD, por vulnerar el interés superior de la niñez por la difusión de varias publicaciones en sus redes sociales. Derivado de que la denunciada compartió 2 publicaciones en su cuenta de la red social X, en las que se difundió una imagen y un video mostrando un total de 51 niñas, niños y adolescentes sin cumplir con los criterios establecidos en los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral. Por su parte, la Sala Regional Ciudad de México revocó la determinación del INE de negar el registro en la lista nominal a 347 personas en prisión preventiva en la Ciudad de México por haber presentado su solicitud de manera extemporánea. La y los magistrados señalaron que el INE no tomó en cuenta la imposibilidad de presentar su solicitud en tiempo y forma debido a su situación, por lo que ordenó estudiar si las personas cumplen con todos los requisitos para ser incluidas en el registro. Estas propuestas buscan subsanar las deficiencias observadas en la comunicación y aplicación de los procedimientos establecidos por el INE, con el fin de asegurar la protección efectiva de los derechos político-electorales de las personas en situación de vulnerabilidad, en consonancia con los principios de certeza y transparencia electoral. Y la Sala Regional Toluca revocó la determinación del INE con la que dio de baja del padrón electoral a 5 ciudadanos de Querétaro debido a datos irregulares en sus domicilios. Lo anterior al considerar que se violentaron sus derechos de audiencia y defensa adecuada, pues la decisión del INE fue unilateral y de oficio, además de que sus credenciales para votar no presentaban inconveniente alguno. La autoridad responsable inobservó las formalidades esenciales del procedimiento, por lo que se propone revocar en cada juicio la determinación impugnada. Lo anterior, para reponer el procedimiento de verificación a fin de determinar lo que corresponda. El consejero de la Judicatura Federal, Sergio Javier Molina Martínez, visitó las instalaciones del Poder Judicial de Tamaulipas para presentar su libro Cambio Social y Justicia Laboral en México y participar en un conversatorio sobre la reforma laboral y el aporte de los jueces en la materia. Concluyó el diagnóstico de hallazgos y áreas de oportunidad realizado por el Poder Judicial de Yucatán, que servirá como base para crear un modelo simplificado de procesos que permitirá una prestación más ágil y transparente de servicios judiciales a través de la plataforma de justicia digital. Cumplió 1 año la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México, basada en la interculturalidad y el respeto a usos y costumbres ancestrales, para cumplir con las exigencias del derecho internacional hacia este sector de la población. El Poder Judicial de Jalisco llevó a cabo el primer simulacro de juicio oral civil, un ejercicio académico de derecho comparado basado en el sistema utilizado en Estados Unidos para la identificación de habilidades y destrezas de litigio oral. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza.
Y le informo también que del 17 al 19 de abril próximos, 30 juezas y jueces de Brasil visitarán la Escuela Federal de Formación Judicial para hablar sobre la relación entre el comercio global y la modulación de las normas laborales. En conjunto con juzgadoras y juzgadores mexicanos, conocerán y analizarán los avances de la reforma laboral en nuestro país. El evento será transmitido por las redes sociales de la Escuela Judicial. Nuestra Escuela Federal de Formación Judicial recibirá por primera vez a 30 jueces brasileños y brasileñas que vendrán de distintas ciudades de ese hermoso país a conocer la gran reforma laboral en México. Y el Consejo de la Judicatura Federal puso a disposición el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, una guía de actuación para cada juicio en el que participen niñas, niños y adolescentes. La obra da cuenta de cómo la Suprema Corte ha construido una doctrina transformadora sobre el interés superior en diversos supuestos. Tal es el caso del primer precedente sobre la protección en casos de bullying escolar, la separación entre madres en reclusión y sus hijos, que debe ser sensible y gradual, así como los límites de la libertad religiosa en torno a la salud. Con ello, la Corte defiende los derechos de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados, a crecer en un entorno libre de violencia y a la identidad, entre otros. Puede consultar el protocolo completo en el sitio web de la Suprema Corte. Así llegamos al final de este corte informativo. Soy Laura Murillo. Manténgase en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Lo invito a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 8:30 de la noche el noticiario nocturno. Este sábado a las 18:30 horas no se pierda Semanario Judicial, resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación, con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Agradecemos su atención. Hasta la próxima.